El momento del reequilibrio no se está cayendo. No está tropezando. Está en el suelo, apoyado en una rodilla, con la mano derecha presionada contra el suelo de madera barnizada y el pecho agitado por primera vez en toda la noche. Las luces del gimnasio zumban sobre él a 50 ciclos por segundo, proyectando ese tono ámbar particular que hace que el sudor de un hombre parezca oro y su agotamiento parezca algo peor. A su alrededor, 37 personas han dejado de respirar. Un árbitro con 17 años de experiencia en torneos se ha quedado congelado a mitad de un paso. Y frente a este hombre en el suelo, a través de un metro de aire cargado de electricidad, se encuentra alguien que mide 1,70 metros, pesa 62 kilos y viste una sencilla camisa de algodón gris y pantalones de vestir, ni rastro de un uniforme. El hombre en el suelo le supera por 21 kilos. Posee un título nacional. Ha competido en 14 países. Y Bruce Lee aún no ha terminado. Se está reposicionando. Esa es la distinción que nadie en la sala entendió en ese momento, ni el árbitro, ni el público, ni siquiera el hombre en el suelo. Lo que parecía una retirada era geometría. Lo que parecía una derrota era, de hecho, el final de la preparación. Y lo que estaba a punto de suceder a continuación, en un gimnasio de Los Ángeles un martes por la noche de octubre de 1967, se comentaría en susurros durante las siguientes 5 décadas. Esta es esa historia. Los Ángeles, 1967, 14 de octubre de 1967. Martes. Distrito de Crenshaw, Los Ángeles, California. El gimnasio se encuentra en el segundo piso de un almacén reconvertido, accesible por una única escalera que huele a humo de cigarrillo y aceite de linimento. El dueño del edificio utilizaba originalmente el espacio para almacenar piezas de automóviles. El fantasma de esa vida anterior reside en las manchas de grasa negra de la pared norte, que ninguna limpieza logró borrar del todo. A las 7 de la tarde, el espacio alberga a 37 personas, estudiantes, instructores, 2 periodistas de una revista especializada en artes marciales y 4 hombres que han venido específicamente, y discretamente, para observar a una persona. El aire de octubre en Los Ángeles aún conserva el calor del día, y sin un sistema de ventilación digno de tal nombre, la sala está a unos 29 grados 84 F. El olor es una mezcla de sudor, resina de pino y, levemente, el incienso de sándalo que alguien ha quemado en la esquina trasera para camuflar ambos. En esta sala, a las 6:47, entra Hiroaki Tanaka. Tanaka tiene 31 años. Mide 1,80 metros y pesa 83 kilos exactos, ni un gramo de grasa. Ha entrenado karate Kyokushin desde los 9 años, lo que supone 22 años de acondicionamiento bajo un estándar que la mayoría de los practicantes occidentales nunca conocerán de primera mano. El Kyokushin, contacto pleno, sin protecciones, sin puntos por técnica si no hay impacto real, no es un deporte para quienes confunden la elegancia con la eficacia. Es un sistema basado en una sola filosofía: si no puedes absorber daño mientras lo infliges, no has entrenado lo suficiente. Tanaka había entrenado lo suficiente. Su récord en competiciones oficiales y semioficiales era de 31 victorias y 4 derrotas. De esas 4 derrotas, 3 ocurrieron en sus primeros 2 años de competición seria, antes de que su guardia se asentara y la memoria muscular se calcificara en algo que operaba por debajo del pensamiento consciente. La 4ª derrota fue contra un bicampeón nacional de Japón en un combate que la mayoría de los observadores calificaron como empate. Tanaka no estuvo de acuerdo con ellos, y ese desacuerdo impulsó los siguientes 18 meses de preparación. Ganó sus siguientes 11 combates consecutivos. No por puntos. Por KO. El encuentro con lo desconocido, sus manos eran lo primero que la gente notaba, si sabían qué buscar. Los nudillos de ambos puños habían sido condicionados tras años de trabajo con el makibara, el poste de golpeo fundamental en el entrenamiento serio de karate, hasta que la piel de los 2 primeros nudillos de cada mano tenía la densidad y textura de la madera dura. Su mano derecha, su arma principal, había roto 3 tablas simultáneamente en una exhibición, y en un combate en Osaka en 1965, fracturó 2 costillas de un competidor con un solo golpe al cuerpo mientras éste ejecutaba una técnica. El rival no cayó, simplemente dejó de avanzar, como si hubiera chocado contra un muro que no estaba allí un momento antes. Tanaka llegó a Los Ángeles con un propósito específico.
Había oído hablar, a través de la red de artistas marciales que opera bajo la superficie de cualquier ciudad con una cultura de entrenamiento seria, de una escuela en un modesto edificio de la calle College, en Chinatown. Había oído hablar de su instructor. Había oído el nombre. Había oído las afirmaciones. Y Hiroaki Tanaka, que había pasado 22 años aprendiendo a moverse por el mundo sin ilusiones sobre la violencia o la capacidad, encontraba esas afirmaciones difíciles de conciliar con lo que él entendía sobre la física del combate. El instructor era chino. También era, según decían, actor. Enseñaba algo llamado Jeet Kune Do, un nombre que Tanaka tradujo vagamente como el camino del puño que intercepta. Para Tanaka, formado en un sistema con un linaje de 140 años, aquello sonaba a algo ensamblado, no heredado. Original, tal vez. Funcional, estaba dispuesto a reservar su juicio. Su contacto en Los Ángeles, un instructor de karate llamado David Park, organizó la visita. Park fue directo, el instructor enseñaba los martes por la noche. Estaría allí casi con toda seguridad. Pero Park no le avisó de que Tanaka iría. Aquello era, a su manera, la primera forma de desafío. Tanaka llegó 15 minutos antes del inicio. Pagó su entrada como observador invitado. Se sentó en una silla plegable junto a la pared sur. Apoyó las manos en las rodillas. Esperó. La entrada de Bruce Lee, pero aquí es donde todo cambia. Le habían dicho que el instructor era joven, entendió que de unos 30 años. Le habían dicho que era pequeño, interpretó que unos 1,75 metros y 72 kilos. Le habían dicho que era rápido, Tanaka lo archivó como afirmación pendiente de pruebas. No le habían dicho que el instructor llevaba en movimiento desde los 13 años, que había empezado a entrenar Wing Chun bajo la tutela de Ip Man en Hong Kong cuando el propio Tanaka aún estaba ajustando su equilibrio en las formas básicas de Kyokushin. No le habían dicho nada sobre los años de refinamiento, la deconstrucción deliberada de cada suposición sobre cómo un cuerpo genera y redirige la fuerza. No le habían dicho que cuando Bruce Lee entraba en una habitación, la habitación se daba cuenta. Cruzó la puerta a las 7:02. Sin uniforme. Camisa de algodón gris oscuro por fuera y pantalones rectos. Llevaba una bolsa de papel de un restaurante chino de 2 manzanas más al sur, se había detenido por el camino, algo habitual los martes cuando la sesión se alargaba y sabía que no cenaría hasta pasadas las 10. Dejó la bolsa cerca de la puerta sin mirar dónde ponerla, con la naturalidad de quien deja algo en su propia casa. Unos 70 metros. Unos 62 kilos, 138 libras, en su último pesaje documentado. Esas son las cifras sobre el papel. La realidad de su presencia era distinta. Se movió por el espacio con una economía que solo los observadores entrenados podían identificar, cada paso colocado exactamente donde debía, sin energía desviada lateralmente, sin microcorrecciones, sin asentamientos de peso innecesarios. El principio de carga de un ingeniero estructural, cada gramo de peso destinado a algo útil. Los estudiantes veteranos lo reconocían. Los recién llegados lo sentían como algo inclasificable, la ligera disonancia de ver a alguien moverse tras haber eliminado cualquier rastro de vacilación de su cuerpo. Sus manos, en reposo, colgaban a los costados de la manera específica de alguien para quien las manos están siempre disponibles. Los nudillos de la mano derecha mostraban la misma calcificación que los de Tanaka, pero la piel tenía una calidad distinta, desgastada por una superficie diferente. El muñeco de madera del Wing Chun, el Mok Yon, crea un patrón específico. Cualquiera que haya entrenado en él durante una década reconoce la firma en las manos de otro practicante. Tanaka la reconoció. Y recalibró. El desafío Bruce ya había visto a Tanaka. Lo había visto antes de que su mente registrara formalmente la observación. Fue la primera señal, visible solo para un par de alumnos veteranos, un ligero centrado del peso hacia adelante, un cambio fraccional en la atención que significaba que la habitación había cambiado. Bruce no miró a Tanaka directamente. Dejó su bolsa, saludó a 2 estudiantes por su nombre y se dirigió al centro de la sala. Lo que ocurrió después nadie lo esperaba. Empezó a dar clase. La sesión normal. Sin reconocer al visitante, sin modificar el plan de estudios, sin exhibicionismo. Hizo una demostración de la teoría de la línea central, el principio fundacional del Wing Chun, con la misma precisión de siempre. No estaba actuando para el hombre de la pared sur, pero no había dejado de observarlo.
A los 40 minutos, Tanaka se levantó. Lo hizo sin anunciarse, con la determinación de quien ya ha tomado una decisión. Fue cortés, una reverencia formal al instructor y una presentación en un inglés con acento, preciso y desprovisto de calidez social. Dio su nombre y su linaje de Kyokushin. Lo hizo como una forma de transparencia, el equivalente marcial a mostrar las credenciales antes de examinarlas de otro. Luego dijo, me gustaría entender lo que enseña. Me gustaría entenderlo directamente. La presión del aire en la sala pareció cambiar. Bruce se quedó quieto durante lo que un estudiante calculó después como unos 4 segundos. 4 segundos de silencio absoluto mientras 37 personas esperaban. En esos 4 segundos, Bruce no estaba calculando probabilidades ni sopesando el orgullo. Estaba haciendo lo que su sistema exigía, a leer. Leyendo la postura, la distribución del peso, la conexión con el suelo de aquel hombre de karate. Vio a un hombre genuino. Bruce dijo solo 2 palabras, despeje en el centro. El combate de principios. Tanaka se quitó los zapatos. Hizo otra reverencia. Se colocó en el centro del espacio despejado. La sala quedó en silencio. Lo que vino a continuación no fue un combate de sparring convencional. Fue una demostración de principios, 2 sistemas completos chocando en la frontera de sus propias creencias. El primer intercambio duró 11 segundos. En el primer segundo, Tanaka se movió. Hiroaki Tanaka no telegrafiaba sus golpes. 22 años de Kyokushin habían eliminado los micromovimientos preparatorios. Su apertura fue un Gyakuzuki derecho, puñetazo invertido, al 80% de potencia. Llegó al objetivo en 0. 14 segundos. Extremadamente rápido. En el segundo segundo, el golpe no aterrizó. No porque Bruce retrocediera, el retroceso no existía en su práctica, sino por el principio de defensa y ataque simultáneos. Bruce desvió el puño apenas 10 centímetros mientras creaba la contraposición. El contacto fue en el interior de la muñeca. La línea central preservada. La contra disponible. No la ejecutó. Todavía no. En el tercer segundo, Tanaka ajustó. Un experto no se bloquea cuando una técnica falla, lee la nueva geometría. Retrajo el puño para cubrir una patada circular de izquierda al cuerpo, Mabashi Geri, la técnica que había fracturado costillas en Osaka. 21 kilos de masa extra impulsados por una rotación de cadera que 22 años de práctica habían convertido en algo automático. ¿Te gustaría que continúe con el resto de la historia? La patada salió de su cuerpo a una altura dirigida a las costillas flotantes. En el cuarto segundo, Bruce Lee no estaba donde la patada esperaba que estuviera. Esta es la pieza que Marcus Webb, en 3 relatos distintos a 3 historiadores diferentes, describió como lo que todavía no puedo explicar del todo. El movimiento fue lateral, un pequeño desplazamiento lateral, de 15 a 20 centímetros, ni hacia atrás ni hacia adelante, un puro deslizamiento lateral que lo colocó fuera del arco de la patada manteniéndolo a distancia de contraataque. Economía de movimiento. El principio fundacional del Jeet Kune Do, el movimiento más pequeño que cambia la geometría del enfrentamiento. No teatral. No impresionante de la forma en que los saltos y giros lo son. Silenciosamente devastador en su precisión. La patada pasó a través del espacio vacío. En el quinto y sexto segundo, llegó el contraataque de Bruce. Una cadena de 3 técnicas, de flexión manual Pak Sao, seguida de una ráfaga directa al hombro adelantado, seguida de un desplazamiento de guardia Wu Sao, ejecutadas no en secuencia, sino como un único evento de cadena cinética, cada técnica impulsada por el impulso del anterior. La ráfaga directa en el Jeet Kune Do no es un solo puñetazo. Es el compromiso de toda la masa frontal del cuerpo a lo largo de la línea central, cada libra viajando en una sola dirección, llegando el puño como la expresión final de la fuerza estructural total. Con 138 libras, 63 kilogramos, la ejecución no se trata de peso. Se trata de la eliminación de la brecha entre la intención de golpear y el golpe mismo. Sin vacilación en la cadena cinética. Sin energía perdida en la preparación o la recuperación. El punto de contacto fue el hombro derecho de Tanaka. No rompió nada. No estaba diseñado para eso.
Estaba diseñado para hacer exactamente lo que hizo en el 7º segundo, desplazó la raíz. Esa conexión profunda con el suelo, construida durante 22 años, que hace que un practicante de Kyokushin se sienta continuo con el piso, una interrupción estructural precisa, llegando en el momento exacto en que el seguimiento de la patada había transferido el peso de Tanaka hacia adelante, golpeando el hombro en el único ángulo que la raíz no podía sostener. Tanaka cayó sobre una rodilla. Mano derecha en el suelo. El pecho moviéndose por primera vez en toda la noche. La sala quedó en completo silencio. No el silencio de una multitud que espera el siguiente momento, sino el silencio de una multitud que acaba de presenciar algo que no encaja en sus categorías existentes. 37 personas que habían pasado años o décadas viendo a artistas marciales actuar y competir no pudieron procesar de inmediato lo que acababan de ver, porque lo que habían visto no se parecía a lo que había logrado. Sin saltos. Sin preparaciones dramáticas. Sin un impacto visible del tipo que el sistema nervioso humano registra como impresionante. Solo geometría. Solo la física de dónde estaban los cuerpos y dónde no. El árbitro, un hombre que había estado en cientos de estos encuentros, dio ese medio paso hacia adelante y se detuvo. Este es el anclaje filosófico. Lo que Tanaka sintió en ese 7º segundo, sobre una rodilla con la mano en el suelo, no fue dolor. Esa es la distinción crítica. El cuerpo de 184 libras, 83 kilogramos, que había absorbido 31 peleas competitivas sin ser detenido no registró daño físico. Lo que registró fue una imposibilidad estructural, la sensación de haber sido enteramente correcto en su técnica, enteramente comprometido y, aún así, encontrarse desplazado de la posición que ocupaba por algo que no pudo identificar como oposición. Como si el enfrentamiento simplemente se hubiera desviado a su alrededor. Como si, y esta es la metáfora que el propio Tanaka usaría años después, hablando con estudiantes en su propio dojo, como si el agua de un arroyo hubiera fluido alrededor de una piedra, no por ser más débil que la piedra, sino por ser algo completamente distinto. Be water, my friend. Esa no fue una frase que Bruce Lee pronunció ante una cámara de televisión. Era el principio operativo de cada articulación de su cuerpo. Pero no había terminado. Y esta es la parte que separó esa noche de otros 100 seminarios. Tanaka se levantó. 46 libras, 21 kilogramos, de diferencia y 22 años de experiencia se levantaron del suelo, y lo hicieron sin vergüenza y sin vacilación, porque Hiroaki Tanaka era un profesional y los profesionales no se quedan abajo por lesión cuando no están lesionados. Se levantó, se reajustó y avanzó de nuevo, y esta vez hizo un ajuste real, del tipo que solo alguien con un entrenamiento profundo puede hacer en tiempo real, abandonando por completo la fase de sondeo y comprometiéndose con la competencia central de su sistema, el clinch, el combate cuerpo a cuerpo, el espacio donde el acondicionamiento de contacto pleno del karate se vuelve definitivo, donde la diferencia de peso se vuelve decisiva, donde esas 46 libras ya no son una nota al pie. Cerró la distancia en menos de un segundo. Lo que sucedió después, nadie lo esperaba, ni siquiera los estudiantes que habían estado allí durante 2 años. Bruce lo dejó entrar. No pasivamente. Deliberadamente. Permitió el cierre de distancia al que Tanaka estaba comprometido, y en las 0,3 de segundo que le tomó a Tanaka pasar del cierre al clinch, Bruce cambió la geometría de lo que significaba un clinch. La secuencia de manos de atrapamiento, Mun Sao, la mano que pregunta, Wu Sao, la mano que guarda, el rápido control bilateral de ambos brazos de Tanaka a la altura del antebrazo, llegó en el momento del contacto. No después. En el momento exacto. El principio de interceptación del Jeet Kune Do en su aplicación más literal, no esperas a que el ataque se forme por completo antes de responder. Lo encuentras en el hueco entre la intención y la llegada. Con ambos brazos controlados en el antebrazo, la masa de Tanaka, comprometida hacia adelante, no tenía un lugar productivo a donde ir. La estructura que lo hacía formidable en un clinch, el impulso de la cadera, el bajo centro de gravedad, el compromiso absoluto con la presión hacia adelante, se convirtió, en ese momento controlado, en lo que trabajaba en su contra. Su propio impulso, dirigido a un objetivo que no había retrocedido y no había sido desplazado, se encontró con la redirección en el antebrazo y viajó lateralmente. Fue al suelo por segunda vez. Esta vez se quedó allí por 5 segundos. No por lesión. No por dolor, por comprensión. 37 testigos. 11 segundos en el primer intercambio.
Un principio, demostrado 2 veces desde enfoques diferentes, contra un practicante genuinamente excelente que se había ajustado entre intentos. El recinto contuvo el aliento. Bruce retrocedió. No fue una retirada. Fue una elección. Se acomodó en su posición de pie, no una postura formal, solo estar de pie, de la manera en que uno está cuando ha terminado algo, y esperó. Tanaka se levantó del suelo a su propio ritmo. No miró a las paredes. No miró a los periodistas, ni a Park cerca del fondo, ni a los estudiantes que se esforzaban por parecer que no estaban mirando cómo absorbía esto. Miró a Bruce Lee, de la manera en que un hombre mira algo que requiere total atención para ser entendido correctamente. Hizo una reverencia. Una reverencia formal completa, no el reconocimiento abreviado de cortesía previo al combate, sino algo más profundo, la reverencia de un hombre que ha recibido algo y lo sabe. Bruce se la devolvió. Luego dijo, ¿quieres entender lo que pasó? No fue una pregunta. Los estudiantes se movían silenciosa e invisiblemente hacia las paredes y hacia la salida, de la manera en que los estudiantes lo hacen cuando reconocen que lo que viene después pertenece a 2 personas y no a ellos. Webb se quedó. Se paró cerca de la pared norte con las manchas de grasa y no hizo ruido alguno. Años después dijo que fue la experiencia educativa más valiosa de su vida en las artes marciales, y había pasado 40 años en ellas. Lo que siguió fue una conversación que duró aproximadamente 22 minutos. Bruce no explicó las técnicas. Apenas mencionó las técnicas. Lo que dijo, tal como Webb lo reconstruyó más tarde de memoria, de manera imperfecta pero con detalles centrales consistentes en múltiples relatos, fue algo sobre la naturaleza de la oposición misma. Dijo que la mayoría de los sistemas marciales, en su nivel más alto, se trataba de la gestión de la fuerza, recibirla, redirigirla, responderla con una fuerza mayor, neutralizarla con una técnica superior. Todo esto, dijo, asumía que el enfrentamiento era una contienda de fuerzas. Lo que a él le interesaba era algo previo a eso, la cuestión de si el enfrentamiento necesitaba ocurrir en esos términos en absoluto. Usó la palabra interceptación, no como una técnica, sino como una posición filosófica. La idea de que si ocupas el espacio entre la intención y la acción, no estás respondiendo a lo que alguien está haciendo. Estás presente en lo que están a punto de hacer antes de que se convierta plenamente en acción. Estás encontrando el pensamiento en lugar del golpe. Tanaka, que había pasado 22 años en un sistema construido sobre el principio de que la mejor defensa es la capacidad de absorber y superar, se quedó con esto por un momento. Luego dijo, he estado luchando contra la pregunta equivocada. Esta es la frase que Marcus Webb anotó, palabra por palabra, en su diario de entrenamiento esa noche. Le puso fecha, hora, y conservó ese diario durante 37 años antes de donarlo a un archivo de artes marciales en 2004. La frase es real. El contexto está documentado. He estado luchando contra la pregunta equivocada. Lo que Tanaka quiso decir, y lo que elaboró brevemente antes de que la conversación pasara a lo más técnico, fue que había pasado su carrera preguntándose cómo superar a un oponente. El mejor sistema. El cuerpo más fuerte. La técnica más refinada. Había sido muy bueno respondiendo esa pregunta. No había entendido, hasta esos 5 segundos en el suelo de un gimnasio de Los Ángeles, que existía una pregunta diferente. No cómo superar, sino si participar en la contienda bajo sus propios términos en absoluto. Bruce escuchó esto. Asintió. Luego dijo algo que Webb registró casi textualmente, cuando no hay oponente, no hay nada que derrotar. Lo dijo simplemente, como quien menciona un dato sobre el clima. Tanaka volvió a inclinarse. Una reverencia diferente, no el reconocimiento formal de la jerarquía de las artes marciales, sino el gesto de una persona hacia otra que le ha dado algo de valor. Extendió su mano derecha. Los nudillos condicionados por el Makibara, los 22 años de preparación, la mano que había detenido a hombres en pleno movimiento en Osaka. La extendió y Bruce la tomó. Se dieron la mano. 31 victorias, dijo Tanaka. 31 victorias, y nunca aprendí lo que me mostraste en 11 segundos. Eso no es una derrota. Eso es un plan de estudios. Años más tarde, específicamente, en la primavera de 1973, Hiroaki Tanaka abrió un dojo en Osaka. No una escuela de Kyokushin, aunque el Kyokushin siguió siendo su base y nunca renegó de él.
algo que describió en los materiales de apertura como estudio de contacto integrado, un programa que se basaba en los principios del contacto pleno pero dedicaba al mismo tiempo a lo que él llamaba la geometría del enfrentamiento, las cuestiones posicionales, los principios de interceptación, el estudio de lo que sucedía antes de una técnica en lugar de solo lo que hacía la técnica en sí. Sus estudiantes entrenaban duro, sus estudiantes hacían contacto, sus estudiantes también pasaban una sesión por semana sin hacer nada más que estar de pie a distancias medidas unos de otros y preguntarse dónde estaba su peso. Nunca mencionó su fuente directamente. No lo necesitaba. Cualquiera en la comunidad de artes marciales de Osaka que mirara el plan de estudios lo sabía. Algunos de ellos habían escuchado la historia de boca de Park, o de personas que la habían escuchado de Park. La historia había viajado como viajan las historias en comunidades profesionales cerradas, imperfectamente, pero con su verdad esencial intacta. Para 1979, la escuela de Tanaka había producido 3 campeones regionales y un finalista nacional. Para 1983, antiguos alumnos suyos habían abierto 4 escuelas adicionales en la región de Kansai. Su énfasis particular, la cuestión del enfrentamiento antes de la técnica, se había convertido, de una manera pequeña y mayormente indocumentada, en una corriente tributaria dentro de la tradición formal de un sistema que originalmente no la contenía. 37 testigos. 11 segundos. Una lección que duró toda una vida, y luego continuó más allá de ella. Vuelvan, por un momento, a la imagen con la que comenzó esta historia, un hombre sobre una rodilla, la mano en el suelo, 37 personas sin respirar, poco más de 1 metro de aire cargado entre él y alguien 46 libras más ligero. La pregunta que planteaba el inicio era, ¿qué significa que Bruce Lee esté en el suelo? La respuesta que la sala no había entendido, y que Tanaka pasó los siguientes 20 minutos empezando a comprender, era que el suelo no fue donde Bruce Lee terminó. Fue donde eligió colocar una rodilla mientras cambiaba la geometría de lo que estaba a punto de suceder. El suelo no fue una pérdida. Fue una posición. Esa es la primera lección, no hay posiciones que sean inherentemente inferiores, solo principios presentes o ausentes. Esa es la segunda lección, la pregunta que llevas a un enfrentamiento determina qué respuestas están disponibles. Esa es la tercera lección, cuando no hay oponente, no hay nada que derrotar. Una noche de octubre. Una conversación de 22 minutos. Una corriente tributaria que fluyó hacia adelante a través de 4 décadas y 4 dojos y una generación de estudiantes que aprendieron, sin saber exactamente por qué, a preguntar dónde estaba su peso antes de preguntar dónde estaba su oponente. Pero hay una cosa más. En los 22 minutos de conversación que Marcus Webb presenció desde la pared norte, hubo un momento, él lo anotó específicamente, en que Tanaka le preguntó a Bruce sobre una técnica. Un movimiento específico que Webb describió como algo que hizo con el codo en la segunda secuencia y que todavía no puedo diagramar correctamente. Un movimiento de control, algo en la cadena de atrapamiento, algo que no tenía un análogo claro en ningún sistema que Webb hubiera estudiado. Dijo que Tanaka preguntó por ello 2 veces. Dijo que Bruce respondió ambas veces, pero cada respuesta fue diferente, y ninguna de las respuestas trataba sobre la mecánica. Webb nunca estuvo seguro de cuál era la técnica. Entrenó durante 37 años más y nunca volvió a verla. Y Bruce Lee nunca la demostró públicamente. La razón de por qué, y lo que revela sobre los límites de lo que realmente enseñó, frente a lo que eligió mantener en privado, esa es una historia para otro momento. 37 testigos. 11 segundos. Un legado que aún no ha sido visto del todo.